Cada 9 de julio, una escena familiar se despliega a lo largo y ancho de los vastos paisajes de Argentina. Los colores celestes y blancos de la bandera nacional flamean orgullosos desde balcones, edificios públicos y en las manos de los escolares. Escuchamos las notas solemnes y conmovedoras del himno nacional. Vemos desfiles marchando por avenidas que llevan el nombre de héroes nacionales. Es un día de celebración, un día grabado en el alma misma de la nación, como el momento de su nacimiento. Se nos cuenta una historia simple y poderosa de coraje, de un pueblo unido que se levantó contra una lejana corona española para reclamar su destino. Esta es la narrativa que todos hemos aprendido, un relato de figuras heroicas y un camino claro e inquebrantable hacia la libertad. Esta historia oficial pinta un cuadro de unidad y propósito compartido. Habla del Congreso de Tucumán, donde representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en una pequeña y modesta casa. Allí, en el corazón del país, declararon audazmente su emancipación total del rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópolis española. Los nombres de Laprida, Paso y los demás firmantes son venerados como los padres de la nación. La Declaración de Independencia se presenta como la culminación de un espíritu revolucionario que comenzó en mayo de 1810, un paso final y decisivo que rompió los últimos lazos coloniales y forjó una nueva nación soberana, libre e independiente para siempre. Pero la historia, como un manuscrito antiguo, a menudo tiene capas de texto escritas sobre las palabras originales. ¿Qué pasaría si la historia que celebramos es solo la superficie visible, una versión cuidadosamente elaborada para inspirar patriotismo y forjar una identidad común? ¿Qué pasaría si debajo de los desfiles y las canciones patrióticas yace una realidad más compleja y sombría? Una realidad llena de dudas, miedos y negociaciones clandestinas que podrían haber dirigido a la nación por un camino completamente diferente. El relato oficial es limpio y heroico, pero la verdad a menudo es desordenada, cargada de conflictos internos y presiones externas que se omiten convenientemente de los libros escolares y las conmemoraciones públicas. La celebración del 9 de julio es esencial, una piedra angular de la identidad argentina. Marca un momento crucial de voluntad y valentía colectivas. Sin embargo, para comprender verdaderamente nuestros orígenes, debemos atrevernos a mirar más allá de la celebración. Debemos estar dispuestos a descorrer el telón que protege la narrativa oficial. Detrás de ella, podríamos encontrar verdades incómodas, actores olvidados y pactos secretos que desafían todo lo que creíamos saber. La historia de nuestra independencia no es solo una de victoria, sino también de profunda incertidumbre, donde el futuro mismo del continente pendía precariamente de un hilo, decidido por hombres que eran tanto estrategas como patriotas. Debajo de la versión celebrada de los eventos yace una historia de la que rara vez se habla, un capítulo no escrito, lleno de susurros y sombras. Esta es una historia de documentos perdidos, de reuniones secretas llevadas a cabo en habitaciones con poca luz, y de pactos que nunca debieron ver la luz del día. Es una historia de traiciones que pudieron haber destrozado el sueño de la independencia antes de que siquiera comenzara. Estos son los misterios que acechan detrás de la gran fachada de 1816, secretos que tienen el poder de reformar nuestra comprensión de cómo Argentina llegó a ser. Estas no son meras notas al pie de la historia, son centrales para la trama, ocultas a plena vista. Imagina una declaración de independencia que no fue la única opción sobre la mesa. Considera la posibilidad
de que algunos de los mismos hombres que firmaron ese documento histórico estaban explorando simultáneamente otros caminos que no llevaban a una república soberana, sino quizás a una monarquía constitucional bajo un príncipe europeo, o incluso a un protectorado bajo el Imperio Británico. Estas no eran fantasías salvajes, sino propuestas serias debatidas en secreto, impulsadas por un miedo paralizante a la reconquista por España y el caótico estado de las provincias. La independencia que conocemos fue una de varias posibles futuros, y la que prevaleció pudo haberlo hecho a través de una combinación de convicción, azar y maniobras clandestinas. La narrativa oficial presenta a los héroes de la independencia como figuras de inquebrantable resolución, unidos en su búsqueda de la libertad. Pero la realidad era mucho más fragmentada. Figuras clave, cuyos nombres ahora están grabados en bronce, estaban involucradas en complejas redes de alianzas y rivalidades. Hombres como José de San Martín, Manuel Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón no eran solo soldados y políticos, eran jugadores en un juego de ajedrez geopolítico de altas apuestas. Sus cartas y tratos privados revelan un mundo de ambigüedad estratégica, donde la lealtad era fluida y la línea entre patriota y pragmático estaba peligrosamente difuminada. Lo que decían en público a menudo era marcadamente diferente de lo que planeaban en privado. Esta investigación es un viaje a esa historia oculta. Desvelaremos las capas de mito y retórica patriótica para descubrir los secretos que han estado enterrados por más de 2 siglos. Exploraremos los documentos perdidos, las propuestas clandestinas y los personajes olvidados que moldearon el destino de una nación desde las sombras. Esto no es un intento de disminuir la importancia del 9 de julio, sino de enriquecerla, de entenderla en su contexto completo, complicado y fascinante. Prepárense para descubrir la historia de la independencia argentina que nunca les fue contada. Un relato de intriga, miedo y ambición oculta que forjó el país que conocemos hoy. Al amanecer del siglo XIX, el vasto territorio conocido como el Virreinato del Río de la Plata era una joya de la corona colonial española, pero era una tierra que bullía con tensiones tácitas. Durante casi 300 años, había sido gobernada desde lejos, su destino dictado por los caprichos de una monarquía distante en Madrid. El sistema colonial era rígido y explotador, diseñado para extraer riqueza, plata, cuero y productos agrícolas en beneficio de la madre patria. Todo el poder político y económico significativo se concentraba en manos de funcionarios nacidos en España, los peninsulares, quienes despreciaban a los criollos nacidos en América, sin importar su riqueza o educación. Esto creó un resentimiento profundo y duradero, una fisura silenciosa que atravesaba los cimientos de la sociedad colonial. Este sistema generó una frustración silenciosa pero creciente. Los criollos, descendientes de colonos españoles nacidos en América, se estaban educando cada vez más y tomando conciencia del mundo más allá de sus costas. Leían las obras de pensadores de la Ilustración como Rousseau y Voltaire, ideas que hablaban de libertad, soberanía popular y los derechos del hombre. Vieron el éxito de la Revolución Americana y los cambios sísmicos de la Revolución Francesa, que demostraron que las monarquías establecidas desde hacía mucho tiempo no eran invencibles. Comenzó a formarse un sentido de identidad americana distinta, separada de la de España. Ya no eran solo súbditos de un rey, eran personas de una nueva tierra, con sus propios intereses y sus propias aspiraciones para el futuro. La vida bajo el dominio español era una vida de limitaciones. El comercio estaba fuertemente restringido por un sistema mercantilista que obligaba a las colonias
a comerciar exclusivamente con España, a menudo a precios desfavorables. Esto sofocó el crecimiento económico local y creó un próspero mercado negro, lo que demostró un claro deseo de libertad económica. Además, la estructura administrativa era lenta e ineficiente, y todas las decisiones importantes requerían aprobación a miles de kilómetros de distancia. El virrey en Buenos Aires era una figura poderosa, pero en última instancia era un agente de la corona. Las semillas de la rebelión no eran solo ideales políticos, fueron sembradas en el fértil terreno de la frustración económica y el anhelo de control local sobre los asuntos locales. La sociedad era un complejo tapiz de clases y castas, desde los peninsulares gobernantes hasta los criollos terratenientes, los mestizos, las poblaciones indígenas y los africanos esclavizados. Cada grupo tenía sus propias quejas y su propia visión del futuro. Si bien el deseo de cambio era palpable, no existía una visión única y unificada de lo que vendría después. Las vastas distancias entre las diferentes regiones del virreinato, desde el bullicioso puerto de Buenos Aires hasta las escarpadas tierras altas del norte y las llanuras del litoral, también crearon identidades e intereses locales distintos. El escenario se estaba preparando, no para una simple revolución, sino para una lucha compleja y a menudo contradictoria por el poder y la identidad. La primera gran grieta en el edificio del poder colonial español no vino de adentro, sino de un choque externo. En 1806, y de nuevo en 1807, fuerzas británicas invadieron Buenos Aires, buscando apoderarse de la colonia para el Imperio Británico. España, debilitada por su alianza con la Francia napoleónica, no pudo enviar ninguna ayuda significativa. El virrey, Rafael de Sobremonte, huyó en un momento que mancharía para siempre su reputación y la autoridad de la corona que representaba. La defensa de la ciudad no recayó en el ejército español, sino en los ciudadanos comunes de Buenos Aires. Milicias criollas se formaron apresuradamente y bajo el liderazgo de figuras como Santiago de Liniers, lograron hacer lo impensable: repelieron al poderoso ejército británico 2 veces. Esta victoria fue una revelación. Probó 2 cosas a la gente del Río de la Plata. Primero, el poderoso imperio español era un tigre de papel, incapaz de defender sus propias colonias. Segundo, y más importante, probó que ellos podían defenderse a sí mismos. Un poderoso sentido de orgullo y capacidad local surgió entre la población criolla. Se habían organizado, luchado y ganado sin ninguna ayuda de España. Esta nueva confianza fue un catalizador peligroso para el cambio. Las milicias que habían formado no se disolvieron, permanecieron como una nueva base de poder local, leal no a un rey distante, sino a la ciudad y a la tierra que acababan de defender con su propia sangre. El empuje final vino de eventos en Europa. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España, depuso al rey Fernando VII y colocó a su propio hermano, José Bonaparte, en el trono. Esto creó un enorme vacío de poder. A través del Imperio español surgió la pregunta: ¿quién era el gobernante legítimo? En España, se formaron juntas para gobernar en nombre del rey depuesto. En las Américas, los criollos vieron su oportunidad. Si no había un rey legítimo en España, entonces la soberanía, argumentaron, debería revertir al pueblo. La justificación legal para la separación, o al menos para establecer un autogobierno, finalmente se había presentado en bandeja de plata. La cadena de mando estaba rota. Esto culminó en los eventos de la Revolución de Mayo en 1810. En Buenos Aires,
Un grupo de intelectuales y líderes militares criollos presionaron al virrey español para que convocara a un cabildo abierto. El 25 de mayo depusieron con éxito al virrey y establecieron el primer gobierno autónomo, la primera junta. Aunque afirmaron gobernar en nombre del cautivo rey Fernando VII, una maniobra estratégica conocida como la Máscara de Fernando, todos entendieron el verdadero significado. Fue el primer paso definitivo hacia la independencia. El grito de libertad, antes un susurro, era ahora una declaración pública, poniendo en marcha una cadena de eventos que llevaría a años de guerra y eventualmente a Tucumán. El fervor patriótico de la Revolución de Mayo chocó rápidamente con una dura realidad. Las Provincias Unidas eran cualquier cosa menos unidas. El nuevo gobierno en Buenos Aires, heredero de la capital del virreinato, se veía a sí mismo como el líder natural de toda la región. Defendía un modelo centralista, creyendo que un gobierno fuerte y centralizado era necesario para luchar la guerra contra España y forjar una nación moderna. Buenos Aires controlaba el puerto, la principal fuente de ingresos aduaneros, y tenía la intención de usar ese poder económico para imponer su voluntad sobre las otras provincias. Esta ambición la puso inmediatamente en curso de colisión con el interior. Las provincias, sin embargo, tenían una visión muy diferente. Desde Córdoba hasta Salta, y cruzando el río en la banda oriental, lo que ahora conocemos como Uruguay, los líderes regionales, conocidos como caudillos, defendían el federalismo. Tenían sus propias economías locales, sus propias culturas y un feroz deseo de autonomía. No se habían librado del yugo de un rey lejano en España, solo para reemplazarlo con el yugo de un gobierno lejano en Buenos Aires. Argumentaban que cada provincia debería tener derecho a gobernar sus propios asuntos, uniéndose solo para asuntos de defensa común y política exterior. Este choque fundamental entre centralismo y federalismo se convertiría en el conflicto central de las próximas décadas, una guerra civil que a menudo se desató incluso mientras se libraba la guerra por la independencia. Esta lucha interna fue un enorme desgaste para la causa revolucionaria. Recursos que deberían haberse utilizado para luchar contra los ejércitos realistas se gastaron en conflictos entre provincias. Líderes que deberían haber sido aliados se convirtieron en enemigos acérrimos. El ejemplo más destacado fue el conflicto entre Buenos Aires y José Gervasio Artigas, el líder de la Banda Oriental. Artigas era un federalista ferviente que creó una Liga de los Pueblos Libres, una coalición de provincias que desafió directamente la autoridad de Buenos Aires. Se negó a subordinarse al gobierno central, lo que llevó a años de guerra abierta. Esta división fue una amenaza constante, debilitando el movimiento independentista desde adentro. Mientras los delegados comenzaron a reunirse en Tucumán en 1816, este era el panorama volátil que heredaron. No representaban una nación armoniosa, sino una frágil alianza de facciones en guerra. La amenaza de una invasión española era siempre presente, con ejércitos realistas todavía controlando el Alto Perú, la actual Bolivia, y amenazando desde el norte. Simultáneamente, el Imperio brasileño de Portugal miraba la Banda Oriental con ambiciones expansionistas. La decisión de declarar la independencia no se tomó, por lo tanto, en un vacío de certeza patriótica. Fue una apuesta desesperada, un intento de crear un frente unificado contra enemigos externos mientras se intentaba ocultar las profundas y sangrantes grietas que amenazaban con destrozar el naciente país desde adentro. El documento firmado el 9 de julio de 1816 es venerado como el acta de nacimiento de Argentina,
una declaración única y definitiva de voluntad soberana. Pero, ¿y si este texto celebrado fuera meramente la versión final y pulida de una serie de borradores mucho más polémicos y reveladores? Muchos historiadores señalan la existencia de actas preliminares, minutas no oficiales y notas de sesiones a puertas cerradas que desde entonces han desaparecido del registro histórico. Estos eran los documentos de trabajo, las páginas donde se exponían los verdaderos temores y las estrategias divergentes de los delegados. Contenían propuestas y argumentos que se consideraron demasiado peligrosos, demasiado controvertidos o demasiado comprometedores para ser preservados para la posteridad. El Acta de Independencia oficial nos dice la conclusión, pero estos papeles perdidos guardaban la historia del turbulento debate que la precedió. Estas discusiones preliminares no eran simples formalidades, eran el campo de batalla donde la naturaleza misma del nuevo Estado se forjaba en el crisol del miedo y la incertidumbre. Los delegados en Tucumán eran plenamente conscientes de que estaban cometiendo un acto de alta traición contra la corona española. Con el rey Fernando VII restaurado en su trono y ansioso por aplastar las rebeliones en sus colonias americanas, la amenaza de un contraataque realista masivo no era un temor lejano, era un peligro inminente. En este clima de peligro, cada palabra importaba. Los debates habrían cubierto la redacción precisa de la declaración, sopesando los riesgos de una ruptura total e inequívoca contra los beneficios potenciales de dejar algo de espacio para la maniobra diplomática. La desaparición de estos documentos es uno de los grandes enigmas de este periodo. ¿Fueron destruidos intencionalmente? Es una teoría plausible y convincente. Quemar las actas preliminares habría sido una forma pragmática de borrar cualquier evidencia de desunión, vacilación o propuestas radicales que no lograron consenso. Habría presentado un frente unificado y resuelto al mundo, ocultando las fracturas y los profundos desacuerdos que plagaron el Congreso. Al destruir los registros de sus debates, los padres fundadores pudieron construir una narrativa más limpia y heroica para las generaciones futuras. Una historia de convicción unánime en lugar de una de compromiso desesperado forjado bajo una inmensa presión. La copia limpia reemplazó el original desordenado. Nos queda especular sobre lo que estas páginas quemadas podrían haber contenido. Documentaron una súplica apasionada para retrasar la declaración hasta que las victorias militares fueran más seguras. Registraron los nombres de los delegados que abogaron por la reconciliación con una monarquía española reformada. Detallaron la extensión total de las rivalidades internas que amenazaron con descarrilar todo el Congreso. La ausencia de estos documentos nos obliga a leer entre líneas de la historia oficial. Sugiere que el camino hacia la independencia no fue una marcha directa y triunfante, sino un camino sinuoso lleno de desvíos, callejones sin salida y negociaciones secretas que fueron deliberadamente borradas del mapa de nuestra memoria nacional. Entre las teorías más explosivas que rodean las discusiones secretas en Tucumán está la idea de un protectorado británico. Esto no era una teoría conspirativa marginal, sino una opción estratégica considerada seriamente por algunas de las figuras más influyentes de la época. El Imperio Británico, que una vez fue un enemigo que había intentado conquistar Buenos Aires, ahora era visto por algunos como un salvador potencial. Como la potencia naval y comercial dominante del mundo, Gran Bretaña era una de las pocas naciones capaces de enfrentarse a España. La lógica era fría y pragmática. Si se iba a asegurar la independencia, la nación naciente necesitaba un aliado poderoso, y no había poder más formidable que Gran Bretaña. El precio de esa protección, sin embargo, habría sido una nueva forma de subordinación. Esta propuesta
habría transformado las Provincias Unidas en una entidad autónoma bajo la protección formal de la bandera británica. En teoría, ofrecía lo mejor de ambos mundos: libertad del control administrativo español y protección militar de las represalias españolas. Londres garantizaría la seguridad de la nación y proporcionaría acceso a su vasta red comercial global, lo que era una perspectiva tentadora para la élite portuaria de Buenos Aires. En la correspondencia privada, hombres influyentes como Manuel José García, un diplomático clave, exploraron activamente esta posibilidad, evaluando el interés de los funcionarios británicos. La idea era romper con España sin quedar completamente aislado y vulnerable en un mundo de monarquías hostiles. El plan, sin embargo, estaba lleno de peligros y era profundamente divisivo. Para muchos patriotas, especialmente los de las provincias del interior, la idea de simplemente cambiar un amo español por uno británico era un anatema. Se sentía como una traición a la esencia misma de la revolución, que era una lucha por la verdadera soberanía, no un mero cambio de supervisión colonial. No habían luchado y sangrado durante años solo para entregar su destino económico y política exterior a Londres. El recuerdo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807 todavía estaba fresco, un crudo recordatorio de que los intereses de Gran Bretaña eran propios. Esta propuesta expuso la profunda división ideológica entre la élite comercial pragmática y los líderes federalistas más idealistas. En última instancia, la propuesta de un protectorado británico nunca se materializó. Gran Bretaña misma estaba jugando un juego diplomático cauteloso, poco dispuesta a antagonizar abiertamente a España, su aliada en las guerras napoleónicas. Sin embargo, el hecho de que esta opción fuera seriamente debatida en las sombras del Congreso de Tucumán es increíblemente revelador. Muestra que la declaración de independencia total no era la única opción sobre la mesa. Demuestra la profunda sensación de desesperación y vulnerabilidad que sentían los líderes revolucionarios. Estaban dispuestos a considerar sacrificar un grado de su recién adquirida soberanía en un acuerdo geopolítico de alto riesgo, un secreto que complica la narrativa pura y heroica del 9 de julio. Quizás aún más sorprendente que el plan del protectorado británico fue otra propuesta secreta que ganó una atracción significativa: el establecimiento de una monarquía local. En una era dominada por reyes y emperadores, la idea de una república era vista por muchos como radical, inestable y, honestamente, una invitación directa a la agresión de las cabezas coronadas de Europa. Líderes influyentes, incluidos algunos de los nombres más célebres de nuestra historia como Manuel Belgrano e incluso José de San Martín, creían que una monarquía constitucional era una forma de gobierno más viable y respetable. Proporcionaría estabilidad y, crucialmente, sería un sistema político que las potencias europeas podrían entender y quizás incluso aceptar. La búsqueda de un monarca tomó varias formas. Una de las ideas más debatidas fue el Plan Inca, apasionadamente defendido por Belgrano a su regreso de una misión diplomática en Europa. Propuso coronar a un descendiente de los antiguos emperadores incas como monarca de un nuevo Reino Unido del Río de la Plata, Chile y Perú. Esto, honestamente, fue una estrategia brillante y romántica. Su objetivo era ganar el apoyo de las grandes poblaciones indígenas de los Andes, vinculando el nuevo estado a una prestigiosa dinastía americana prehispánica. Fue una poderosa declaración simbólica, un intento de crear una monarquía verdaderamente americana, distinta de sus contrapartes europeas, y de unificar el continente contra los españoles.
junto con el Plan Inca, otros delegados buscaron en Europa un candidato adecuado. La idea era importar un príncipe de una casa real europea menor, alguien que pudiera aportar legitimidad y forjar alianzas diplomáticas. Nombres como el príncipe de Luca, de una rama borbónica española, o incluso un miembro de la Casa Portuguesa de Braganza fueron mencionados en conversaciones confidenciales. La lógica era que un monarca europeo sería un poderoso disuasivo para la agresión española y facilitaría el reconocimiento de otras naciones. Este plan, sin embargo, encontró una feroz resistencia de aquellos que creían que cualquier monarca, independientemente de su origen, era una traición a los ideales republicanos que habían impulsado la revolución desde el principio. Estos proyectos monárquicos, aunque finalmente fracasaron, revelan las profundas ansiedades ideológicas de la época. La palabra república está notablemente ausente de la Declaración de Independencia, una omisión deliberada para mantener todas las opciones abiertas. Los delegados declararon la independencia de España, pero no declararon definitivamente en qué se convertirían. Esta ambigüedad fue una elección estratégica, un reflejo de una profunda división sobre el futuro de la nación. El sueño de la independencia era claro, pero la forma que tomaría estaba envuelta en debates secretos, dividida entre la promesa radical de una república y la búsqueda pragmática de un rey. Los delegados reunidos en Tucumán no operaban en un vacío de heroica certeza. Estaban acechados por un miedo paralizante a Europa. En 1816, el panorama político del Viejo Mundo había cambiado drásticamente. Napoleón fue derrotado, y las fuerzas de la restauración monárquica triunfaban. El Congreso de Viena había restablecido el antiguo orden, creando un poderoso consenso entre los monarcas europeos para aplastar cualquier chispa revolucionaria que amenazara su poder absoluto. Desde su perspectiva, el levantamiento en el Río de la Plata no era una noble búsqueda de libertad, sino una peligrosa rebelión que debía ser extinguida. Esta abrumadora presión internacional proyectaba una larga e intimidante sombra sobre los acontecimientos en la pequeña casa de Tucumán, dando forma a cada debate y a cada decisión. Este miedo no era una paranoia abstracta, se basaba en inteligencia concreta y amenazas palpables. Los delegados sabían que el rey Fernando VII de España, ahora firmemente de vuelta en su trono, preparaba una expedición militar masiva para reconquistar sus colonias perdidas. Las cartas que llegaban de contactos y diplomáticos europeos pintaban un sombrío panorama de un continente unido en su contra. Se sentían profundamente aislados, un pequeño y naciente estado desafiando un orden mundial entero. Muchos delegados, en su correspondencia privada, confesaron una profunda ansiedad de que su audaz declaración se encontraría con una fuerza abrumadora, no solo de España, sino potencialmente de otras potencias europeas actuando en concierto para defender el principio de la monarquía. Esta era una apuesta de alto riesgo contra los imperios más poderosos del mundo. Este clima de miedo dictó un enfoque cauteloso y pragmático. El objetivo principal para muchos no era solo la independencia, sino la supervivencia. Creían que una abierta desafianza, sin una clara estrategia para el reconocimiento internacional, sería suicida. Esto llevó a un debate crucial y a menudo oculto. ¿Era más sabio declarar la independencia absoluta inmediatamente o seguir un camino diplomático más matizado? Algunos abogaron por retrasar la ruptura final, esperando negociar desde una posición de mayor fuerza militar.
Otros creían que mantener algún vínculo formal con una potencia europea, como se discutía en secreto, era la única manera de evitar la aniquilación completa. La tensión estaba entre el ideal revolucionario y la brutal realidad geopolítica de su situación. ¿Fue esta profunda cautela una forma de traición a la causa revolucionaria? ¿O fue una estrategia magistral para la supervivencia? Llamarlo traición sería ignorar la inmensa presión bajo la que se encontraban estos hombres. Eran navegantes en una tormenta, tratando de dirigir su barco a través de aguas traicioneras, sin puertos amigos a la vista. Su voluntad de considerar opciones que ahora parecen comprometedoras nació de un deseo desesperado de proteger la revolución de ser aplastada en su infancia. Su miedo a Europa no era una señal de debilidad, sino una evaluación realista de su precaria posición en un mundo hostil a su propia existencia. La imagen de un pueblo unido alzándose como uno solo es un mito poderoso y perdurable del 9 de julio. Sin embargo, un vistazo a la lista de signatarios de la Declaración de Independencia revela una realidad más fragmentada. Varias provincias enteras estuvieron notablemente ausentes del Congreso de Tucumán. Sus sillas vacías fueron un testimonio silencioso de las profundas divisiones internas que plagaban el proyecto revolucionario. Regiones como la Banda Oriental, que es el Uruguay moderno, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Paraguay, optaron por no enviar representantes. Esto no fue un detalle menor. Significaba que una porción significativa del territorio del antiguo virreinato estaba boicoteando activamente el mismo Congreso que afirmaba hablar por todas las provincias unidas. La razón principal de esta ausencia fue el conflicto irreconciliable entre las ambiciones centralistas de Buenos Aires y los ideales federalistas defendidos por José Gervasio Artigas. Su Liga de los Pueblos Libres representaba una poderosa confederación alternativa que desafiaba directamente la autoridad del gobierno que convocaba el Congreso. Artigas y sus seguidores veían el Congreso de Tucumán no como una asamblea genuina de iguales, sino como una herramienta para que Buenos Aires legitimara su dominio sobre las otras provincias. Se negaron a participar en lo que consideraban una farsa, diseñada para crear un Estado centralizado a expensas de la autonomía provincial. Su negativa fue un poderoso acto de desafío político. La ausencia de Paraguay tuvo raíces diferentes pero un resultado similar. Habiendo declarado ya su propia independencia tanto de España como de Buenos Aires años antes, en 1811, Paraguay había emprendido un camino único de aislacionismo bajo el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia. El liderazgo paraguayo veía los conflictos del Río de la Plata con desconfianza y no tenía ningún deseo de ser arrastrado a las guerras y luchas políticas dirigidas por Buenos Aires. Estaban forjando su propio destino, separado y distinto. Su no participación fue otro crudo recordatorio de que la unión en las Provincias Unidas era más una aspiración que una realidad en ese momento crítico. Esta falta de unanimidad nos obliga a cuestionar el propio mandato del Congreso. ¿Cómo podía declarar la independencia en nombre de provincias que ni siquiera estaban presentes y, en algunos casos, eran abiertamente hostiles a su autoridad? Esto fue una apuesta estratégica de los líderes en Tucumán. Siguieron adelante con la declaración, con la esperanza de que el acto en sí crearía una nueva realidad política, un punto de encuentro que eventualmente traería a las provincias disidentes al redil. Fue un riesgo calculado, un intento de proyectar una imagen de unidad al mundo exterior, incluso cuando profundas fracturas yacían justo debajo de la superficie. Las sillas vacías en Tucumán cuentan la historia de una casa dividida, una nación nacida en medio de un profundo conflicto interno.
El Acta de Independencia declaró audazmente la libertad de España, pero faltaba una palabra: república. Esto no fue un accidente. Los delegados evitaron definir la forma política de la nueva nación. El término república era radical, incluso peligroso, en un mundo gobernado por monarquías. Para líderes como Belgrano y San Martín, usarlo habría alejado a los aliados europeos y cerrado las puertas a una posible monarquía constitucional. La omisión fue una jugada estratégica que permitió la unidad contra España sin provocar conflictos internos. Tanto republicanos como monárquicos podían cantar victoria, al menos por el momento. La declaración creó una nación, pero dejó su alma sin definir. Esta ambigüedad pospuso un debate divisivo, ganando tiempo para enfrentar la verdadera amenaza: España. El Congreso de Tucumán no fue el final de la revolución, sino una encrucijada. La nación nació en un silencio deliberado, con su verdadera identidad aún por decidir. La independencia no fue solo obra del Congreso, fue moldeada por figuras poderosas tras bambalinas. Juan Martín de Pueyrredón, como director supremo, empujó a los delegados hacia una decisión, usando persuasión y presión. Sabía que la demora era peligrosa con ejércitos realistas en la frontera. Pueyrredón fue el vínculo entre los frentes militares y políticos, asegurando recursos y unidad. Su urgencia era más que una declaración. Necesitaba autoridad para librar una guerra continental. Mientras tanto, Martín Miguel de Güemes libraba una brutal guerra de guerrillas en el norte, protegiendo al Congreso de los ataques realistas. Los esfuerzos de Güemes fueron cruciales, aunque a menudo pasados por alto en la historia oficial. Él evitó invasiones y agotó los recursos enemigos, haciendo posible el trabajo del Congreso. Su nombre puede faltar en los actos oficiales, pero sus sacrificios fueron el cimiento de la independencia. El éxito de la revolución dependió tanto de estos líderes ocultos como del propio Congreso. José Gervasio Artigas, líder de la Liga de los Pueblos Libres, fue deliberadamente excluido del Congreso. Su visión federalista amenazaba los planes centralistas de Buenos Aires, por lo que fue tachado de traidor. Al marginar a Artigas, el Congreso aisló una vasta región y profundizó las divisiones internas que perseguirían a la nueva nación. Artigas encarnaba un camino diferente, uno que el Congreso se negó a tomar. Mientras tanto, José de San Martín estaba planeando su audaz campaña andina. Él veía la independencia como un medio para un fin mayor: la liberación continental. San Martín necesitaba legitimidad para su campaña, por lo que impulsó la declaración y luego se concentró rápidamente en la estrategia y la logística. Sus ambiciones iban mucho más allá de los debates de Tucumán. Mientras otros discutían sobre la forma de la nación, San Martín se preparaba para remodelar el continente. El Congreso firmó el nacimiento de una nación. San Martín se dispuso a liberar un continente. La Declaración de Independencia original ha desaparecido. Lo que sobrevive es solo una copia. Su desaparición es un misterio nacional. Perdida, robada o destruida, nadie lo sabe. Leyendas crecieron alrededor de esta pérdida, incluyendo relatos de un cofre de guerra escondido oro, plata y joyas reunidas para financiar la revolución. Algunos dicen que el tesoro fue escondido para mantenerlo lejos de las manos realistas, su ubicación perdida con aquellos que conocían el secreto. La historia del tesoro refleja la desesperación y el ingenio de los líderes.
Defender la independencia requería más que palabras. Necesitaba recursos secretos. El acta perdida y el tesoro rumoreado añaden intriga a la fundación de la nación. Quizás los dos misterios están conectados. Un mapa oculto, una pista codificada. La verdad permanece enterrada. Un recordatorio de que los secretos de la revolución no han sido todos revelados. Las sombras del 9 de julio persisten, esperando ser descubiertas. Mientras el Congreso se enfrentaba a España, otra amenaza se cernía: Portugal. Los portugueses codiciaban la banda oriental y tramaban atacar Buenos Aires, explotando divisiones internas. Espías y simpatizantes en Buenos Aires estaban listos para ayudar, esperando estabilidad y ganancias. El plan: atacar, mientras los revolucionarios luchaban entre sí y contra España, apoderándose de la capital y poniendo fin a la independencia. Diplomáticos portugueses jugaban a dos bandos, prometiendo amistad mientras preparaban la invasión. Líderes como Pueyrredón conocían el peligro, añadiendo urgencia a la declaración. Una nación unida podría resistir la intervención extranjera con mayor eficacia que una rebelión fragmentada. La trama nunca se materializó por completo, pero las fuerzas portuguesas sí invadieron la banda oriental. La conspiración es un crudo recordatorio. La independencia fue amenazada por todos lados, no solo por España. La historia oficial del 9 de julio es un monumento. Está construida de mármol y bronce, celebrando héroes y conmemorando una única y gloriosa fecha. Es una historia que necesitamos, una que nos da una base, un punto de origen compartido y un sentido de orgullo nacional. Pero como hemos visto, detrás de la fachada de este monumento yace una arquitectura oculta de sombras y secretos. Un mundo de miedo, compromiso y elecciones clandestinas que fueron deliberadamente borradas del diseño final. La historia que se nos enseña celebra la luz, pero las sombras son donde reside la verdad completa, compleja y profundamente humana de nuestra independencia. Son donde los ecos de lo que pudo haber sido aún perduran. Reconocer estas historias ocultas no es derribar el monumento, no es disminuir el coraje de aquellos que lucharon y firmaron por nuestra libertad. En cambio, es comprenderlos más completamente. Verlos no como semidioses impecables, sino como hombres en una tormenta, navegando aguas traicioneras sin mapa, obligados a tomar decisiones imposibles. Temían el aislamiento, debatieron la monarquía, estaban fracturados por rivalidades internas. Excluyeron voces disidentes y al final forjaron una nación nacida tanto de una convicción heroica como de un pragmatismo desesperado. La declaración fue tanto un acto de supervivencia como un grito de libertad. El 9 de julio, por lo tanto, es más que solo una fecha para celebrar. Es un misterio por explorar. Es una invitación a mirar más allá de los desfiles y los himnos patrióticos, a escuchar los susurros en los márgenes de nuestros libros de historia. Los documentos perdidos, los pactos secretos, las figuras olvidadas y la república sin nombre no son solo curiosidades históricas. Son los hilos esenciales y complicados que componen el verdadero tejido de nuestra nación. Nos recuerdan que la historia nunca es un libro cerrado. Es una conversación viva que evoluciona constantemente a medida que se hacen nuevas preguntas y nuevas sombras salen a la luz. Así que cuando miremos la bandera, veamos no solo el triunfo, sino también la incertidumbre. Recordemos que detrás de cada relato heroico hay otra historia esperando ser descubierta. Una historia de lo que se arriesgó, lo que se comprometió y lo que se perdió en las sombras de nuestro comienzo.
La historia oficial nos da nuestros héroes. La historia oculta nos da nuestra humanidad. Y es allí, en el espacio entre las dos, donde realmente podemos empezar a entender quiénes somos. El pasado nunca está verdaderamente en el pasado. Sus secretos todavía están aquí, esperando. La historia oculta todavía está esperando ser descubierta. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.